sí. Bienvenidos a Universo Psicorrosti, tu espacio sí. En el capítulo anterior vimos cómo una y otra vez Ernesto, desde su esfuerzo, se reconstruía una y otra vez, en lo que llamamos el arte de resurgir. Pero el proceso de migración no es lineal, sino que el duelo y la angustia no desaparecen de un momento para otro. Muchas veces, esta ausencia de un mundo, el mundo dejado atrás, raíces, códigos o el simple hecho de no pertenecer, hacen que se sienta el duelo como sin fin. El duelo sin fin o duelo crónico. Hoy hablamos con Janet, desde Alemania. Hola Janet, ¿cómo estás? Bueno, para Hola, comenzar, Germán. contanos de vos. ¿Qué haces, Germán? ¿Todo bien? Muy Yo bien, soy Janet, soy de Mar del Plata. Me vine a Alemania hace 2 años y medio, más o menos. Soy enfermera, así que nada, un día pintó y agarré mis cositas, vine acá, revalidé mi título y empecé de vuelta. wow, un muy buen resumen. Bueno, vamos a explorar un poco en ese resumen. A ver, vos decís que sos de Mar del Plata y ¿recordás cómo fue ese momento en el cual elegís irte de Mar del Plata hacia Alemania? Fue medio como rápido, porque en realidad hacía bastante tiempo que yo estaba bastante para la mierda ya, personalmente. Y después de la pandemia y todo lo que vivimos en la pandemia, yo como personal de salud, fue como que necesitaba hacer un cambio en mi vida porque estaba, la verdad, pasando un momento bastante feo. Y, y bueno, empecé a buscar otras propuestas de trabajo y tal, y me pareció una publicidad donde decían que buscaban enfermeras en Alemania, como en todo el mundo, porque faltan enfermeros por todos lados. Y bueno, dije, ¿por qué no? Y mandé mis cosas, mandé mis datos a una empresa que no conocía, que ni siquiera estaba en la Argentina en ese momento, una empresa de México. Eh, un par de días después tuve una entrevista y a la semana o las 2 semanas empecé ya con las clases de alemán y me empezaron a mandar papeles y fue un año y medio de mandar y que me manden documentación y que me pidan y de rendir exámenes y estudiar. Sí, estuvo intenso, Que, pero fue bastante rápido al mismo tiempo. claro, vos fíjate, un año y medio, qué proceso intenso, ¿no? Como decís vos. ¿Y recordás qué emociones aparecían en ese proceso? Eh, yo estaba cansadísima, me acuerdo, porque el principal era el cansancio, porque trabajaba de noche yo allá en Argentina y tenía las clases de alemán a la mañana o a media mañana, por ahí, porque era horario México, entonces dormía poco, seguía yendo a trabajar y estaba bastante pasadita, por decirlo así. Em, y después, bueno, nervios, muchos nervios por el tema de los exámenes. Yo soy una persona muy ansiosa, no sé si sabés, y todo me da como pánico y todo me da miedo. Entonces, para mí los exámenes son algo terrible. Y a esta edad que yo ya pensé, yo en ese momento tenía 31 años cuando empecé con el tema, o 30 ya, no me acuerdo, 31. eh, yo ya para esa edad pensaba que ya no iba a tener que rendir ningún examen más, que la época de exámenes había quedado muerta en el pasado. No, no, no pasó. Y fue volver a dolor de panza y nervios y pensamientos catastróficos y que si no me sale y que qué hago y buscando un plan B por si lo de Alemania no me salía eh, y nada. O Y sea que en ese miedo. Después, momento, viste, claro, sí, después el en ese miedo a momento, lo no conocido. claro, ya en ese momento entonces la etapa de lo que podemos llamar el duelo premigratorio, vos más que, digamos, el dolor de empezar a renunciar, vos estabas como centrada en el desafío de aprobar. Claro, porque era lo que me iba a permitir irme. Entonces, si Ujú. yo me ponía sola esa presión, y bueno, de nadie que me decía, ni siquiera la empresa esta, mi familia o la gente que yo tenía alrededor, no es que me decían, y dale, metele, porque si no, no, era mi cabeza.
vocecita, o sea, la vocecita acá rompiéndome las pelotas, diciéndome como, mirá que si desaprobás todo este tiempo, perdido, todo este esfuerzo, perdido. Y, y nada, fue como que corriendo atrás de la zanahoria y sí, 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 mucha presión. Me puse mucha Claro, presión. digamos que al esfuerzo propio de aprobar como para que se abra la puerta o ventana para irte hacia Seiza, le agregabas el sobrepensar interno, ¿no? Esta cuestión de presión extra, digamos, muy tal vez super yoica, ¿no? No puedes desaprobar, no te puedes permitir fallar, mira si vas a desaprovechar esta oportunidad que se viene, ¿algo así era? Claro, claro, claro. Y era como, mira que si, no sé, cuando fui a rendir el examen, el B1 a Buenos Aires, eh, un examen que dura como 6 horas, o sea, ya de por sí es durísimo. Y era como mi cabeza, mirá que si desaprobás este, bueno, tenés otra oportunidad, pero prepárate. Nada, yo estudiaba hasta 10 horas por día, estando en Argentina todavía. Esto Y es así todo, vine acá con importante. un B1 y no entendía una mierda lo que me decían nativos. Esto es importante para quienes nos escuchan en general, ¿no? Más allá del caso específico que está relatando Jan, es importante porque cuando uno se propone un desafío, hay que intentar diferenciar el esfuerzo propio para conseguir ese desafío de la presión extra que se le agrega a nivel interno, ¿sí? Que muchas veces no es consciente, uno entra en una vorágine, en una espiral, que es como que se mezcla, se confunde el esfuerzo con la presión extra de realizar un desafío. Y Sí, muchas sí, tal personas cual. entran en la fantasía que si no sufren como añadidura al esfuerzo, no va a salir la cuestión tan bien. Es como que está esa fantasía del sacrificio como un aseguramiento de que estoy haciendo lo suficiente para lograr un desafío. Claro, no, eso me pasó algo parecido, pero estando acá ya, eh, Ajá. hacía un año, o sea, después del primer año, hablando con un amigo de México, eh, que también es como que ah, tiene sus problemas y sus quilombos como todo el mundo, pero yo estaba acá tan tranquila que en un momento le digo, che, esto es raro. Me dice, ¿qué es raro? Tranquilo. Es como que o me estoy olvidando de algo o me estoy olvidando de algo importante. eh, o se viene, pero el cachetazo mundial, no sé, porque es como que estamos acostumbrados también, no sé si, que siempre es todo tan difícil que cuando las cosas salen fácil, te quedas como, ¿y la trampa? ¿Dónde está? Como, ¿y ahora? Porque es Sí, como que eso también estamos viene, acostumbrados que, eh, a, a- a- claro, que siempre hay un precio, ¿viste? exacto, eso es un poco a nivel interno la característica de algunas personas, pero también es cierto que acá en Argentina, porque somos argentinos, es como que nos vamos criando con eso, ¿no? Una medida que va creciendo es la cuestión de alguna cuestión inesperada del orden de lo terrible va a pasar. Es Argentina, entonces crisis políticas, económicas, sociales, siempre algo pasa, ¿no? Entonces uno también se va creando con ese plus, no digo que sea sano, pero es lo que nos pasa acá en Argentina. Sí, no, es que eso es verdad. Entonces, no sé, de repente venir a un país donde las cosas funcionan y encima funcionan en base a la confianza, que eso es para nosotros súper raro, quizás, Mm. eh, es como, bueno, por ejemplo, en el trabajo, ¿dónde tengo que fichar? ¿Qué? ¿Fichar? Sí, ¿dónde ficho? La entrada, la salida. No, 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 acá confían en que vos vas a ir y te vas a ir al horario que te corresponde y ya. No te tienen por qué estar Claro, porque controlando. tal vez sea una cultura en la cual las reglas están internalizadas, entonces no hace falta reasegurarlas desde el mundo exterior. En cambio, en la Argentina estamos un poco en el otro punto, ¿no? En el cual si se puede romper la regla, se rompe. Por eso hace falta un reaseguramiento del mundo exterior. Claro, claro, tal cual. Sí, sí.
Hablando de eso, ¿recordás los motivos por los cuales vos elegís ir hacia Ezeiza para irte de Argentina? Eh, bueno, yo desde chica siempre decía que me quería ir de Argentina, pero por Ujú. una cuestión que yo idealizaba mucho, y lo sigo haciendo, viajar y conocer y toda la pelota. No sabía, no tenía un lugar definido como dónde. eh, em, y bueno, se dio esto y dije, bueno, chao. Pero más que nada después, a medida que fui creciendo y trabajando y viendo más la realidad, digamos, que uno no ve cuando es chico, Ujú. em, el tema de la seguridad, de poder caminar por la calle y no tener miedo, por ejemplo, que pase una moto y te robe. em, Primero eso, la estabilidad, o sea, mm, una vez en la vida el sueldo me alcanza y, y decís, bueno, piola, y me alcanza y puedo, no sé, si tengo 5 o 6 días libres, me puedo tomar un tren y me puedo ir a otro lado, puedo conocer distintas ciudades, puedo seguir haciendo cosas, puedo aprender cosas nuevas, no sé, y no es tan difícil como cuando estaba allá del tema económico, ¿entendés? Que básicamente yo allá vivía endeudada, pero hasta las pelotas, o sea. Bien, entonces digamos que desde el mundo exterior se solucionaron las deudas a nivel externo y hay como mayor estabilidad y seguridad. Y ahora, ¿cuáles son tus deudas? ¿Tenés alguna deuda? Sí, Me pero refiero prefiero no no solamente a contarlo. nivel, no solo, no solo a nivel externo, no solo a nivel externo, también a nivel interno. ¿Sentís que algo falta, que algo se renuncia, que algo se pierde? Sí, obvio, o sea, es que eh, lo que decía el otro día, ¿no? Las leyes de la alquimia, de, no sé, de las brujerías y todos esos temas, vos para ganar algo tenés que dar algo a cambio y tiene que ser algo del mismo valor, digamos, ¿no? Entonces, si Ujú, de yo la misma quiero empezar intensidad. mi vida, claro, si yo quiero empezar mi vida de nuevo, acá, como empecé, que empecé de cero, y bueno, tengo que renunciar a toda mi vida anterior. No, no, a ver, renunciar no se llama que yo nunca más mire para atrás ni tenga contacto con nadie de mi vida en la Argentina y de mi vida, sino que es renunciar a la vida que yo llevaba allá, ¿entendés? Y renunciar a ver a mis seres queridos todos los días, a jugar con mi perro que ya está viejo, a, no sé, a un montón de cosas, a una vida, para poder empezar con otra. Y hay gente que no lo aguanta y eso está bien, o sea, es súper respetable, porque no es fácil y no es para cualquiera. Y yo muchas veces tuve ganas de irme a la mierda también, porque sobre todo el primer año fue muy difícil con respecto al idioma, porque si bien yo había aprendido hasta, o sea, tenía el coso del B1 y estaba aprendiendo el nivel B2, más el tema de la homologación del título. eh, yo empecé a trabajar desde que llegué acá. Mi contrato arrancaba, no sé, 5 días después que yo llegaba a Alemania. Como te Ujú. digo, como te habla el profesor, no te va a hablar un nativo. Entonces, está medio complicado ahí. Y a eso sumarle nativos que hablen dialecto. O sea, estaba complicado. Y al no poder expresarme como yo quería y Ujú. notar que mi nivel de idioma no alcanzaba para mantener una conversación o para hablar de algún tema o para sostener una charla con alguien, era súper frustrante. Y no, no sé cómo decirte. Sí, muchas veces pensé en volverme, decir, se va toda la mierda, ¿para qué elegí un país donde yo el idioma no lo manejo y es re difícil y tengo 32 años, yo aprendí el idioma de grande, no es lo mismo aprender de chico, que uno tiene más flexibilidad, más capacidad mental de asimilar cosas mucho más fácil. Em, pero bueno, yo creo que todo el que migra pasa por ciertas crisis de querer patear toda la mierda, decir, no, la cagué, hice mal o lo que sea.
eh, porque somos seres humanos, o sea, y está en nuestra naturaleza, creo, dudar de lo que hacemos, de lo que no hacemos y todas esas cosas. O será que Claro. yo sobrepienso mucho nada más. Puede ser un poco de sobrepensamiento, pero también es real que el duelo migratorio se suele reactualizar una y otra vez, porque la persona que no está en su país de origen se ve enfrentada casi de manera diaria a la cotidianidad que ya no tiene, a esa renuncia. Y vos fíjate qué importante lo que decís, porque no solamente fue renunciar a tu familia, a tus animales, que no los ves a diario, sino que además es renunciar a tu idioma de cuna, a tu idioma, digamos, con el cual vos naciste, fuiste como bañada en ese lenguaje. Y vos fíjate que llegás y a los 5 días ya estás enfrentada a que ni siquiera podés expresarte y entender o ser entendida en un idioma que vos tengas internalizado. Debe haber sido otro duelo ese. No, eso fue durísimo. Las veces que volví a mi casa recaliente y por decir puta no me puedo defender, o no puedo, porque tenés gente muy piola y muy copada y muy comprensiva y tenés gente muy de mierda, como en todos lados, que se te caga de risa o lo que sea, pero porque básicamente, o sea, tenés los dos tipos de gente de siempre. No todos son Mm. buenos, no todos son malos. Hay variedad, pero... No, no me puedo defender. Ahí dejás bien en claro el sentimiento de vulnerabilidad en la extranjeridad. Claro, o sea, ser consciente de que estás solo en otro país y que lo único, o sea, la única herramienta que tenés para defenderte o para eh, tener un debate o para, ¿cómo se llama esto? O sea, defender tu forma de pensar o dar a conocer tu forma de pensar, eh, es el idioma, no tenés otra manera. Eh, si a mí vos me decís que este mate está nuevo y yo te quiero decir que no, que está viejo, está todo despintado, pero no puedo, y vos me decís, no, pero ese mate está nuevo, ¿no? Y me seguís discutiendo lo mismo, yo te quiero decir que no y no me sale, me voy a recontra frustrar, o al revés. O sea, si yo te digo que tu remera es blanca y vos me decís, no, no, Janet es negra, y no te sale decirme que es negra, va a llegar un momento que te vas a poner medio como impaciente, pero con vos mismo y con la situación, porque Mm. no la podés cambiar, porque no podés darle a entender al otro. Para mí eso es una de las cosas más terribles de la vida, que el otro no me entienda o que no entender al otro. Siempre me gustaron los idiomas, también por una parte creo por eso, pero, pero es súper frustrante. Entonces, lo único que yo tenía en la cabeza era, tengo dos opciones, o me quedo y mejoro para poder llevar una discusión o un debate o lo que chota sea, o me voy. O me voy a otro ¿Qué lado donde idiomas, maneje mejor el idioma. qué idiomas habla Janet hoy en día? No, hablo solamente tres, español, claro, eh, inglés y alemán. Y Pensar hablando de ahí eso, como, ¿en qué idioma pensás en cada momento? ¿Te has puesto a registrar eso en tu mundo interior? cuando estoy en mi casa, sí, depende. Si estoy en el trabajo, ponele que son 8 horas o 10 horas cuando trabajo de noche, que tengo que hablar sí o sí alemán y solamente alemán porque no tengo otra opción. eh, Me encuentro que yo a veces hablo sola, nada. Eh, Me encuentro que sí, que estoy como rumiando en alemán. Ujú. Si estoy en mi casa y vengo de un día de estar todo el día hablando en alemán y me encuentro con gente que habla en alemán después del trabajo, poner, salimos con mis compañeros o lo que sea, y tengo que seguir hablando alemán y vuelvo a mi casa y llego acá y es como zona neutral, es como, bueno, puedo hablar en español si estoy rodeada de gente que habla hispana en español. eh, si estoy sola acá en mi casa, hoy por ejemplo que tengo el día libre, nada, español, punto. Eh, Después veré si hablo con algún vecino o algo que tengo que activar el otro lado del cerebro y bueno, vemos, vemos qué pasa. Es interesante cómo en la cotidianidad vos como que te relajás de alguna manera y volvés a tu idioma de cuna.
En cambio, en la rutina, en la vida diaria por fuera de tu casa, estás como tomada por el alemán, que es el idioma que te permite justamente no estar vulnerable, o sea, insertarte socialmente, ¿no? En este momento de tu vida. Claro, sí, sí, sí. Sí, es que, a ver, yo fue como que lo tengo que mejorar, no me queda otra, no, no solamente aprobando los exámenes, sino tratando no sé, tengo libros en alemán y qué sé yo, soy muy floja para leerlo, porque me da sueño, pero, Mm. pero intento para poder tener más vocabulario, qué sé yo, pero lo que sí me pasa a veces que es medio loco, es que a veces si leo un libro en alemán antes de irme a dormir, he soñado en alemán y me Ujú. despierto como, y en español, mis sueños después generalmente son en español, sin ningún tipo de influencia. Y a veces son mezclados, es como una cosa, tipo un dialecto medio raro que se me arma en la cabeza. Tengo el cerebro roto ya, se ve tan No, raro. no, no creo que tengas la mente quemada. Lo que sucede es que si estás leyendo un libro en alemán antes de acostarte. Muchas veces el material del sueño es tomado de los estímulos previos a dormirse. Em, y bueno, eso puede influir. Y bueno, después la combinación es porque debe ir como mezclando, digamos, tu idioma de cuna, que es el español, con lo que hablas diariamente, ¿sí? Pero bueno, no vamos a profundizar en eso, sino nos vamos de temática. Volvamos hacia atrás en el tiempo. ¿Cuál era el año en el que vos te fuiste a Alemania? 2000, para, 2023, 2023, en o sea que abril, a llevas fines de abril. 2 años y medio más o menos. Más o menos, sí. Volvamos hacia atrás. ¿Recordás cómo fue tu despedida de tu familia? Vos dijiste que tenías animales, de tus animales. ¿Cómo fue eso? ¿Lo recordás? Sí, fue una cagada. O sea, el que diga que una despedida es linda, no sé, tráemelo que lo cago a trompadas, porque es mentira. Eh, no, no, fue duro. O sea, es como una mezcla de emociones, ¿no? O sea, estar contenta porque me iba y a ver con qué me encontraba, ¿viste? Y toda esa emoción y también incertidumbre de que no sabes, no sé si me va a gustar, Ujú. no sé a dónde voy a ir, no sé cómo es, no sé nada. Y es también dejar la seguridad de tu red de personas para Ujú. irte con una valijita solo a enfrentarte a un mundo que no conoces y a una cultura que no conoces y ver si las cosas te ¿Quién? salen como vos esperás que te salgan. Ujú, tal cual. ¿Recordás quiénes te fueron a despedir? ¿Cómo fue esa parte? ¿A Ezeiza? ¿A esa o de acá cuando saliste de Mar del Plata? ¿Cómo fue tu viaje? La noche anterior vino un montón de gente, vinieron un montón de amigos, fue re lindo y fue como todo medio marica al mismo tiempo, pero era como que decir, uy, che, cuánta gente, o sea, yo pensando para mí, cuánta gente no, como que uno a veces no es consciente de toda la gente que tiene en realidad alrededor. Eh, la noche anterior un montón de amigos que vinieron a tomar los mates, que trajeron facturas, que estuvimos charlando un montón, acordándonos de un montón de cosas, ¿viste? Que hemos vivido y todo eso. El domingo anterior, no me acuerdo si yo viajé un jueves, un miércoles, el domingo anterior, viajé un jueves, el domingo anterior mi viejo y mi hermano me hicieron un asado en la casa y como todos los domingos en realidad, ¿viste? Ujú. Eh, y nada, súper lindo también, también con amigos, o sea, con mi mejor amiga que es parte de la familia en realidad ya. eh, y no, la verdad es que muy lindo. Después de Ezeiza, porque también hay que comer, se viaja hasta Buenos Aires, un día de semana encima, se entiende que no todo el mundo puede ir, y está bien. Eh, el viaje a Ezeiza fueron mis viejos, mis hermanos y mi ex. Eh, Ujú. y que ellos me acompañaron hasta, tomamos un café y toda la bola, y después me acompañaron hasta la escalera esa, que es bastante dura, esa escalera es la muerte, tendría que moverse más rápido, me parece.
Sí. cómo es el último abrazo y cómo es mirar desde la escalera? Eh, el último abrazo, y no, fue lindo, fue como un abrazo grupal. Ajá. Porque querés como abarcar a todos juntos y no te da, a mí no me dan los brazos, mido 1,58 m, imagínate qué tanto puedo abarcar, no mucho. Bueno, Em, pero simbólicamente está bueno porque es como llevarte un poquito de los otros, ¿no? A nivel interno. sí, sí, sí. Y después la escalera esa, no sé, tendría que ser como en las películas, ¿viste? No mires para atrás, no te des vuelta, pero uno se da vuelta y, y los ves que se van alejando, que se van haciendo más chiquitos y vos te vas como, ¡chao! Y es una Ujú. mezcla de emociones porque es que es lo que te digo, ¿no? La felicidad de irte y de irte a explorar un montón de cosas nuevas y la tristeza de dejar a todas esas personas y lo que simboliza esa escalera de mierda, que es como que es la distancia que se va generando entre tu ex vida Ujú. y, y- y tus personas y la gente que vos querés y lo que se viene nuevo, que empieza arriba, que es lo desconocido, o sea, bueno, no desconocido, tiene que pasar aduana, migración, todas esas pelotudes, pero sabes a qué me refiero, ¿no? Qué buena metáfora, ¿no? Muy, muy simbólico. Porque es vos yéndote en la escalera, viendo cómo se hace más chiquita tu vida anterior y cómo se va haciendo presente desde los trámites, pero se va haciendo presente la puerta que abre a tu nueva vida. Y cómo el dolor de lo chiquito Mm, que se aleja y de lo grande que se viene como impactante, o como desconocido, vamos a decirlo así. mm. Hay un punto que a la mayoría de las personas que voy entrevistando les pasa, que es que tienen que dejar a sus animales y no los pueden No, llevar. eso fue durísimo, eso es ¿Cómo, durísimo. A mí cómo es lo la de despedida de un... lo de los animales es feísimo, porque vos entendés que o sea, vos sabés que te despedís de una persona y esa persona va a entender que vos te vas a otro país y que en algún momento vas a volver y que te siguen hablando y te siguen viendo por videollamada y todo esto, pero para mí con los animales fue horrible porque, o sea, yo dormía con mis gatos, era llegar del trabajo y que estén atrás de la puerta, sacar a pasear al perro y jugar y qué sé yo. Y, y de repente sí, te despedís y qué sé yo, y que le das besos y que jodés y todo, y yo tratando de explicarle a mis gatos, mamá se va, mamá se va, pero va a volver. Y el gato que te mira así como, que yo te me importa o ve, igual. Y nada, después estando acá y pensando, o sea, yo, porque, nada, la ansiedad, eh, extrañando a mis gatos, porque de verdad se extraña muchísimo. eh, la gente que tiene animales y que los tiene como si fueran parte de su familia lo va a entender. Eh, yo pensando acá un día me acuerdo, eh, ay, qué feo, porque pobrecitos no entienden lo que pasa. O sea, de repente un día yo me fui como si me fuera a trabajar y no llegué a las 6 de la mañana y no llegué al otro día y no llegué al otro día. Capaz que pensaron que me mató un bicho más grande, que no sé, que me morí, desaparecí, punto. Entonces es como que también la culpa, ¿no? Por ese lado, porque, a ver, la culpa en el sentido que uno es consciente que el tiempo sigue pasando, no solo con los animales, que desgraciadamente tienen vidas mucho más cortas que los seres humanos, entonces es como que el tiempo con ellos es mucho más reducido inclusive, eh, pero que esta culpa del migrante que he leído por ahí y que realmente existe y no mucha gente lo habla, que vos seguís con tu vida y toda la gente que dejaste atrás en tu país, no atrás, sino en tu país, sigue con su vida y las cosas siguen pasando y vos te vas a perder de un montón de cosas y tenés que hacer las paces también con eso, de que te vas a perder un montón de cosas, de cumpleaños, de nacimientos, de eventos, digamos, de la vida que no vas a estar y que el tiempo sigue pasando y sigue pasando para vos, para tus amigos, para tus viejos, para tus animales. Y el tiempo es lo más valioso que tenés porque no lo recuperás nunca más. Eh, El tiempo. El tiempo del ser humano y en este caso el tiempo del migrante, ¿no? Vos fijate cómo no solamente hablas de la culpa
por la renuncia tuya día a día de aquello que dejaste o que sigue en la Argentina, sino además hablas de la culpa de haberle hecho renunciar a otros, renunciar a tus animales, a vos, renunciar a tu familia, y sabiendo que el tiempo es corto y el tiempo pasa, ¿sí? Y este tiempo del ser humano, que es lo más valioso que tiene, en la migración, Janet, ¿cómo se siente en el día a día esta cuestión de ver en tu cotidianidad la renuncia? ¿La tenés consciente o es como que intentás no pensar en eso y seguís para adelante? Al principio estaba mucho más presente. Ya te digo, el primer año fue para mí el más duro por el tema del idioma, del acostumbrarme al silencio eh, y a una casa vacía. Por más que yo en el primer año vivía con otra gente, igualmente no había alguien que me espere en mi casa, con el que tomar unos mates y tal. Em, Y después eso como que va quedando como en algún rincón del cerebro, lo tenés presente, porque lo tenés presente, Mm, pero, pero no está como en primer plano. Está ahí como atrás, como, hey, no te olvides que el tiempo pasa, pero en primer plano tenés otras cosas de las que te tenés que ocupar, porque si no, nada, me pega una patada en el orto y me mandas a Argentina. Podría Entonces, pensarse que cuando vos volvés a tu casa y ves todo en silencio y vacío, ahí es como que se activan más esos pensamientos de la renuncia y del duelo. depende del día, A ver. porque no todos los días son, no todos los días son iguales, o sea, somos seres humanos, no todos los días sentís lo mismo. eh, en general hablo, no te estoy diciendo por las personas ni nada, esos sentimientos obviamente que no cambian, eh, pero no sé, yo, por ejemplo, tengo días que, no sé, me despierto y se me hace en mi cabeza que o soñé con algo y de repente pienso que estoy en Argentina y me levanto y me ha pasado sentarme en la cama y decir, ay, me voy a tomar unos mates con la negra, que vive al lado de mi casa. Ah, que es mi mejor amiga de al lado de casa. Me voy a tomar unos mates con mi vieja. Y se me hace como que estuviera alguien en la cocina preparando el mate, o sea, medio dormida. Mm, Y nada, cuando me termino de despertar, que son nada, medio segundo, que se me pasa ese pensamiento y me despierto y digo, ay, no, pará, no hay negra, no hay mi vieja para tomar los mates. eh, entonces es como que me quedo sentada así y digo, ah, puta. Y bueno, y me hago unos mates y me los tomo sola y busco escuchar alguna, no sé, algún podcast o ponerme algún programa que me distraiga, porque si no ya empiezo para el ojete el día. También me pasa que, no sé, tengo un día medio catastrófico en el trabajo, con mucho estrés, eh, está bien, el área donde yo trabajo es estresante y muchas veces salgo un poco pasada de rosca, eh, que me encanta igual, no me estoy quejando. Y es llegar a mi casa y querer contárselo a alguien, querer hablar y abrir la puerta y que encontrarte con un departamento que está vacío, que está silencioso, no hay gato atrás de la puerta, no hay la negra que vive al lado, no hay mi vieja que esté ahí con el mate, che, tomamos unos mates, ¿cómo te fue? No. Entonces es como, bueno. Y ahí es cuando empiezo a romperle las pelotas a mis amigos en Argentina, che, no sabes lo que me pasó. mm. Y ahí pesa también la diferencia horaria. Si bien ahora tenemos una hora menos, 5 o 4 horas son una diferencia. Y Y, en ese y momento nada. que vos abrís la puerta con la necesidad o con el deseo de contarle a alguien cómo estuvo tu día y está la casa oscura, en silencio, ¿qué emoción sentís? Antes de pasar a contarle por la virtualidad, ¿no? A tus amigos. Lo primero que hago es putear, te soy honesta. O sea, abro la puerta y es como, pero la puta madre, no te voy a mentir. Eh, y después, bueno, nada. Prender la luz, poner un poco de música y bueno, dale, ya está. Ujú. O hablo Hay que sola, seguir. o sea, también, o sea, me la paso hablando sola. Por lo Esa que es vas otra. relatando es como que el duelo sigue, ¿no? Y es que yo creo que acá para el migrante el duelo es como, tiene picos, o Ujú, sea, pero no es que se termina. ujú. ¿Entendés? No es como si fuera un círculo que vos empezás, haces todo el duelo, se terminó el duelo y bueno, ya arrancás otra etapa de tu vida. No, para mí es como si fuera una montaña rusa, ¿entendés? Y ahí de Ujú. repente vas bien y de repente te caes en picada y decís, la puta madre, ¿por qué?
y después subís otra vez y está todo bien, porque también o sea, yo soy consciente de que estar acá es una elección que yo tomo todos los días. O sea, es algo que yo todos los días reafirmo, que es el lugar donde quiero Mm, estar y es lo que quiero hacer. También me han preguntado, no sé, mi vieja cada tanto me pregunta, che, ¿y no te querés volver a Argentina? Mi amiga la otra vez me dice, che, de curiosa nomás, ¿no te volverías? Mi profesor de piano. Y volverte no está en, él es de Argentina. Y volverte no está en los planes. Y yo como, no, no, ni en pedo. O sea, ni siquiera en mis ujú, peores crisis pensé en volver a tomar un avión y volver a Argentina. Eh, porque también soy consciente de todo lo que yo di para llegar hasta acá, todo el esfuerzo que yo le metí. Ya te digo, de dormir poco, de estar trabajando, al mismo tiempo estudiando, aprendiendo un idioma que en la vida yo había tenido contacto. mm. Eh, Quedándome 9, 10 horas seguidas a veces delante de la computadora estudiando para poder aprobar los exámenes de una. Eh, Habiendo pasado por quizás la peor parte de recién llegar acá y recién aprender con la cultura y cómo funcionan las cosas y la cantidad de burocracia que hay acá que es infinita, no tiene, no tiene fin nunca. eh, es como que digo, no, no, no va a ser todo esto en vano. O sea, para algo yo me esforcé tanto porque esto es lo que quiero y la vida que tengo hoy es la vida que yo quiero. No pensé que iba a tener esta vida, no, pero es la vida que al final me terminó tocando por las elecciones que fui tomando. No te digo que fue fácil porque, como te digo, es la renuncia a un montón de cosas y la pasé bastante para la mierda el primer año, eh, porque hubo mucha gente que también tuve que soltar y hubo personas que en su momento, o sea, eran importantes en mi vida y de repente te das cuenta que no todos te van a acompañar en el camino, ¿no? Y quizás no te lo van a decir por miedo o por lo que sea, pero también es aprender va a sonar re cliché, pero también es aprender a soltar un montón de cuestiones que son dolorosas y que son difíciles. Entonces, no. No sé, no, no, lo que te digo es lo que uno elige todos los días y sos consciente de que esa elección tiene un costo y, y que no es fácil, pero se puede, y que el duelo ya es parte de la vida, ¿entendés? Vas a tener días que van a ser mejores y vas a tener días que van a ser una mierda y vas a ser un trapo de piso, y está bien también, o sea, si uno no se permite Eh, sentir tampoco está difícil. exacto. La manera sana en que lo vas llevando, ¿no? Permitiéndote conectarte con tus emociones. Y vos fíjate cómo desde lo consciente vas intentando como equilibrar este dolor, ¿no? Vos decías recién que sabés que duele, pero no te tenés que olvidar de todo el esfuerzo que hiciste para sostener tu deseo. Entonces, cuando te duele mucho, da la sensación por lo que decís que empezás a pensar en todo lo que tuviste que esforzarte desde los exámenes, desde toda la construcción de año y medio, 2 años que tuviste. Entonces, claro, pones como en balanza, en compensación, decís mucho dolor, pero no, no tengo que volver porque mucho esfuerzo el que hice. Vas como teniendo ese mecanismo psíquico, ¿no? Y además vos fijate cómo hace un ratito decías que cuando vos te despertás, que estás así en un estado medio entre dormida, como volviendo del sueño, ¿no? Como previo a abrir los ojos, cómo vos tenés la sensación que está tu mamá en la cocina o la negra al lado que viene a tomar unos mates, ¿no? Tu amiga. Entonces, Mm. es esta cuestión de que la mente, de alguna manera, se puede pensar de dos maneras. O intenta de alguna forma, como en un estado soñante que te despertás, de satisfacer el deseo, o sea, de reparar eso que duele tanto, dándote lugar a esa sensación de familiaridad. O la mente tiende a volver a esos lugares también, digamos, de lo que se extrañen, más felices. Entonces vos te despertás con esa sensación de familiaridad. Y nuevamente, cuando abrís los ojos y entrás en ritmo de conciencia, que te despertás, digamos, bueno, volvés a la realidad y vuelve todo el proceso que estás relatando. Sí, no sé, yo a veces pienso que mi mente es mi peor enemiga, porque, dale, No, estás haciendo lo que dale. podés en un proceso de duelo continuo, como lo relatás, en plena migración. Sí, no, eso sí, sí. Eh,
Pero bueno, yo creo que igual, por más que lleve 10 años acá, va a ser, creo que lo mismo. O sea, no, lo que te dije hace un rato, o sea, para mí el duelo no es que acá termina, sino más bien que se reconstruye todo el tiempo con distintas cosas. No sé, el año pasado fui a Argentina de vacaciones, me quedé 5 semanas, estuvo buenísimo, y cuando volví yo pensé que iba a ser más fácil. Por ejemplo, subir esa escalera, fue Mm. la misma mierda, o sea, me subí a la escalera, todo bien, y cuando pegué media vuelta para ir para migraciones, me largué a llorar, me lloré todo, pobre que me pidió las cosas, ¿viste? Me miraba como está loca, pero siguió siendo igual de difícil, ¿entendés? No es que se va haciendo más fácil a medida que el tiempo pasa, y yo ya sabiendo que acá tenía mi casa, que, no sé, que tenía mi trabajo seguro, que ya sabía lo que me enfrentaba, ya sabía lo que volvía a un lugar que ya para mí era familiar, porque de alguna forma yo a esta ciudad me encariñé, con esta ciudad me encariñé un Mm. montón. Y, y es como que sí extrañaba, y es loquísimo eso, porque yo estando acá extraño mi... A ver, uno, yo creo que no extrañas lugares, extrañas personas, porque Mm. los lugares cambian y todo, las personas también, pero no a grosso modo, digamos. Yo estando acá extrañando a mi gente de allá y extrañando muchas cosas de allá, la comida y un montón de cosas, y estando allá extrañando cosas de acá, o sea, extrañando esta ciudad, extrañando la gente de acá, o la gente que hoy me rodea acá, que me han contenido un montón, eh, porque la verdad tengo que ser agradecida porque no me fue difícil encontrar amistades, Mm. hacerme gente conocida. eh, yo pensé que iba a ser mucho más difícil porque ya vine hecho una vieja chota, 32 años, dije otra vez a ser amigo, empezar de vuelta, como que cómo se socializaba, porque uno ya tiene sus amistades de hace un montón y como que no Mm. tenés que hacer el esfuerzo. Pero estando acá y tenés que remarla y decir, bueno, no, o socializo y me integro, o me comen los piojos y me tengo que volver, porque uno solo no aguanta. Bueno, Eh, pero qué bien cómo has podido construir familiaridad, entre comillas, también en Colonia, ¿no? Esta cuestión de tus nuevos vínculos, tu casa, ¿sí? Por más que por momentos se sienta vacía, pero construiste algo de familiaridad. De todas maneras, vos fíjate cómo también esta cuestión del duelo que es continuo, ¿no? Cuando estás en la Argentina, extrañás, echás de menos lo que te falta de Alemania. Y ahora cuando estás en Alemania, echás de menos lo que te falta en la Argentina. Obviamente que no va a ser la misma sí, intensidad, porque vos acá en la Argentina tenés construido una vida. En cambio, en Alemania la estás construyendo. Pero por lo que se escucha, estás mm, haciendo un muy buen esfuerzo y vas luchando por tu deseo. Así que, Jan, se escucha como en un proceso de crecimiento, por más que el duelo parezca sin fin, ¿sí? En esta etapa en la que estás, pero estás avanzando y estás poniendo todo de vos desde tu mundo interior para lograr sostenerte. sí, es que yo creo que no solamente esta etapa, sino que uno va pasando las etapas de duelo y cuando llegas a la aceptación y está todo bien, por H o por B volvés a arrancar, no te voy a decir ahí al toque, sino que en algún punto vas a volver a arrancar con la Ujú. negación y todas las etapas de cero, eh, ya sea porque volviste de vacaciones a tu país y de repente Ujú. volver acá y volver a tu rutina, que ya es tu rutina, porque eh, tenés que volver a tu trabajo, a ver los impuestos, a ver un montón de cuestiones. eh, Es es interesante eso, como porque cuando que uno, vos no fíjate esto del termina. duelo migrante, claro, cuando uno hace un duelo, generalmente suponte que fallece una persona, uno empieza a renunciar con todas las etapas del duelo hasta que acepta la pérdida. Y ese otro no vuelve a aparecer, por ahí en algún recuerdo, pero no vuelve a aparecer físicamente. En cambio, en el duelo migratorio, cuando vos volvés a tu país de origen, se te hacen presente aquello que vos habías aceptado como renuncia si avanzaste en las etapas del duelo, y es muy difícil a nivel psíquico porque se te hace presente aquello que había desaparecido. Y es nuevamente todo el movimiento emocional interno, ¿no? De que se hace presente aquello que tuviste que renunciar y duelar. Sí, 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 tal cual. O sea, pero es que lo que estás duelando está presente todo el rato. Porque lo que estás Ujú. duelando es no te voy a decir identidad porque, no sé, yo no siento que haya perdido mi identidad al migrar. Sí, Mm. he conocido gente que,
o me han contado de personas que han migrado y que hacen un cambio de 180 y que no son la misma persona. Yo Mm. siento que volví a ser la persona que yo era hace años atrás. Tuve como una especie de retroceso a mi personalidad de antes, de mucho antes. eh, Te diría de hace unos 9 10 años. Mm. eh, Porque yo en Argentina en el último tiempo no era ni un cuarto de lo sociable que soy acá. Eh, Está bien, es un método de supervivencia, sí, es un método de supervivencia, pero, pero no pensé que me iba a ser tan fácil. Y después yo me acordé de cuando tenía, no sé, 20 años, 20 y pico, de decir, loco, pero yo era así. O sea, yo me iba, no sé, a un bar con amigas y me ponía a charlar con alguna piba en el baño de lo que sea, eh, me iba a fumar afuera y hablaba con la gente y estaba todo bien. No sé si Qué me entendés a interesante lo que voy. porque, sí, sí, porque el migrante muchas veces tiene que dar lugar a ciertas habilidades, vamos a llamarlas así, que por ahí no las estaba usando o que ni siquiera recordaba que las tenía. Y frente al desafío de la extranjeridad, se activan. Y vos fíjate cómo en vos es esto, ¿no? Reencontrarte con una Janet que parecía dejada en el tiempo y sin embargo estabas ahí con tus habilidades a la espera para ser reactivadas. Se ve que sí, se ve que sí. Pero no, está bueno, está bueno. Esto Eh, nos muestra, Janet, Descubrir que tenés un... que, Dale, sí, sí. no, no, está bueno descubrir que en realidad la esencia de uno siempre está y Tal cual. que no se pierde. Y en relación a la identidad, digamos, no es que renunciaste a tu identidad, sino que la estás de alguna forma reconstruyendo. ¿Por qué? Porque estás renunciando a algunos aspectos, estás reencontrándote con otros y estás tal vez construyendo nuevos en el impacto con la extranjería en Alemania, ¿sí? Que es un mundo totalmente distinto. Y en esta reconstrucción lo estás haciendo de una manera sana, dolorosa porque es parte del proceso, pero sana. ¿Algún mensaje que quieras dejar para ir despidiéndote de la entrevista de hoy? Mm, por ahí, algo muy cliché que es hacer las cosas a pesar del miedo. Es hacer las cosas a pesar del miedo porque nunca sabes qué tan bien pueden salir. Porque uno siempre Ujú. piensa qué tan mal pueden salir, o por lo menos gente como yo, que tiene trastorno de ansiedad, entonces pensás qué tan mal me puede salir esto, pero por ahí es cambiar esa forma de pensar, de decir, bueno, en vez de qué tan mal puede salir esto, qué tan bien me puede llegar a salir. Porque yo vine acá uno viene con una expectativa, ¿no? Siempre tenés una Mm. expectativa de algo. Y el miedo te pesa un montón, porque si no me sale y si me tengo que volver y empezar otra vez de cero. Yo renuncié a mi trabajo en Argentina después de 9 años, o sea, era un trabajo ya de hacía un tiempo. Eh, y, y con el miedo de decir, ¿y qué pasa si no me sale? Y qué fracaso, o sea, el miedo también al fracaso, al no poder. Ujú. Y bueno, pero por lo menos lo intentaste y no te fuiste a morir con la pregunta de, uy, si hubiera ido y lo hubiera hecho, eh, por ahí hubiese sido de otra forma mi vida. Yo por lo menos personalmente no me quiero morir con esos interrogantes, entonces, sí, ya fue, lo hago. No quiero arrepentirme. Lo bueno es, quizás acá el mensaje, lo que quiero decir es hacer las cosas a pesar del miedo, las cosas pueden salir mejor de lo que uno espera, mucho mejor de lo que uno espera, y estar dispuestos a pagar el precio que hay que pagar. Animarse a ir tras el deseo, a Sí. pesar de que de miedo duela. Muchas gracias, Ujú. Janet. No, gracias a vos, Germán. Gracias por invitarme. La angustia que muestra Janet en la entrevista nos muestra cómo el bienestar del ser humano va más allá de la seguridad y la economía del primer mundo. En este duelo sin fin que está atravesando, es muy importante conectarse con el dolor y la ausencia para transitarlo desde un lugar sano, y más frente a esta renovación constante de dicho duelo. El próximo capítulo nos mostrará una fase diferente del proceso migratorio. Hablaré con Camila, quien lleva 10 años viviendo en Estados Unidos. En la entrevista podremos ver la consolidación de la patria interior. Si te gusta este video, no te olvides de suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartirlo. Te espero en el próximo capítulo de Universo Psicorrosti. Tu espacio, sí.
tu espacio, sí.